Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta oferta de observatorio cotidiano desde nuestro mirador de la economía política. Tenemos el gusto y el honor de anunciarles que este programa y el que sigue lo vamos a dedicar a lo que consideramos un tema crucial, significativo ya de cambios importantes en curso y por venir en la política económica y social de nuestro país. Vamos a hablar de los salarios mínimos. Y nos acompaña, me ha dicho que por primera vez en TV UNAM, el doctor Andrés Peñalosa, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pues es un honor, Andrés, que nos acompañes en tu inauguración en TV UNAM. Digo tu inauguración porque yo espero que te podamos tener en diferentes ofertas y salidas en TV UNAM, por la importancia del tema en el que tú tienes ahora responsabilidad principal al frente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y está con nosotros Enrique Provencio. Enrique, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Bueno, puedo decirlo, ¿verdad? Salario mínimo 2020, 123 pesos, y en la zona libre de la frontera, 185 pesos. Con 56 centavos. Con 56 centavos. Y podemos ya decir, podemos festinar el cambio de giro de la tendencia del salario mínimo o hay que guardar calma y reservas, Andrés. Bueno, antes de responder, debo agradecerles la invitación. Estoy muy contento porque debo decir que tanto el doctor Cordera como el maestro Provencio, pues ya eran economistas muy destacados cuando un servidor ingresó a la Facultad de Economía de esta máxima casa de estudios y he leído algunos de sus brillantes textos. Entonces estoy pues muy agradecido, contento de estar con ustedes. Y en efecto hay un giro muy importante en la política de los salarios, particularmente de los mínimos en la actual administración. Esta nueva política de los salarios mínimos, desde luego, es consciente que hay una deuda histórica de carácter social con las y los trabajadores de este país que en las últimas 4 décadas vieron dañado su bienestar con la merma del poder adquisitivo de los salarios mínimos en más del 77%, años muy severos, sobre todo durante los años 80 y parte de los 90, vuelta de siglo, bueno, hubo un estancamiento. Antes de iniciar esta administración hubo algunos intentos de emprender una política de recuperación. Sin embargo, sí hay un giro en el sentido que hay la voluntad no solo del gobierno, quiero subrayarlo, de los sectores empresarial y sindical, de emprender una decidida política de recuperación del poder adquisitivo. Eso es nuevo, lo quiero subrayar. Claro, hay algunos ejes que nos interesa destacar en esta nueva política de los salarios mínimos. Hay plena conciencia que hay que ser muy, muy responsables, hay que darle la gradualidad a esta política de recuperación, lo gradual no quiere decir que haya inercia. Lo gradual implica que haya un ascenso y fortalecimiento de los salarios mínimos, y le apostamos en serio a que sea una política de consenso. Ahí se basa mucho el éxito de lo que nos proponemos, de aproximarnos a un salario mínimo como lo establece la Constitución, que es una definición normativa que guía, es decir, cómo llegar a esa cantidad suficiente que permita a una jefa o jefe de familia y a los que integran ese hogar, obviamente, de cubrir sus necesidades materiales, sociales, culturales y educativas. Ese es el gran desafío de... Bueno, estoy viendo para un empedernido economista de números, como tengo que confesar soy, esta gráfica de ustedes ahora del salario
mínimo real de 34 a la fecha, pues nos habla de que algo nos pasó en los 80s, como muy bien lo dices, Andrés. Bueno, Enrique estuvo muy activo, muy participativo en lo que podríamos llamar ahora, por justicia histórica, en los preparativos para este cambio de giro, cuando desde el gobierno de la ciudad se promovió un reclamo en materia de salarios mínimos. Enrique, ¿cómo ves este cambio del que estamos ahora hablando? Los resultados, Rolando, definitivamente hablan de que es un cambio que ya está en marcha y con un resultado muy claro. Si no nos da ninguna sorpresa la inflación en 2020, con el incremento que entró en vigor ahora en enero de 2020, el salario mínimo se habrá recuperado en 2 años un poco más de 30% en su capacidad adquisitiva. Y eso ya por 2 años, 2019, 2020, y no solo con el gran incremento que tuvo el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, sino con el incremento general, es el inicio de una nueva tendencia que, contrastada con ese largo periodo de reducción del poder adquisitivo, sí podría ser un cambio de tendencia. Tenemos un gran problema. La economía mexicana se hizo adicta a salarios bajos y todavía más adicta a un salario mínimo que, como ya dijo el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, perdió 77% de su poder adquisitivo. Y dejó de ser digamos, un instrumento de justicia social. Se convirtió en una unidad de cuenta. Eso, ya viéndolo bien, es escandaloso, ¿no? Efectivamente. Sí. Y todo eso en una clara violación, no solamente a la norma constitucional, sino a una práctica decente de fijación de salarios mínimos. En efecto, a partir de 2014, 2015 se inició una discusión muy intensa sobre los salarios mínimos, por momentos muy polarizada, entre quienes dijeron que el salario mínimo ya no importaba, que ya era casi una unidad de cuenta, en efecto, y entre quienes pensábamos y pensamos que el salario mínimo cumple una función clave en el desarrollo de un país, pero además en muchos países del mundo en años recientes se recuperó el valor de los salarios mínimos. Bueno, y en Estados Unidos están Para pidiendo comenzar. $15 la hora, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí, la perspectiva histórica y global es bien importante. Qué bueno que hacen referencia a esta serie que el equipo técnico de nuestra Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se ha dado a la tarea de reconstruir el comportamiento de los salarios mínimos desde que fue instaurado bajo el gobierno de Abelardo L. Rodríguez en 1934, y a lo mejor valdría la pena poner a precios actuales en cuánto se estableció en ese año. 122 pesos con 60 centavos. De entonces. Ahora es 123 con 22, es decir, en 86 años ha habido, no, ni un peso, Rolando, 62 centavos. Entonces, y desde que se discutió la instauración del salario mínimo, se pensó que era pues, el punto de partida sobre el cual habría que ir fortaleciendo el salario. No ocurrió por el periodo de guerra que ocurrió en ese periodo, pero al desarrollarse una nueva política económica, el desarrollo estabilizador que tanto se ha celebrado, pues hubo una recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos cuando se crea la CONASAMI, que es en 62, luego en 63 se crea como organismo público descentralizado, y la primera fijación que le toca a CONASAMI propiamente es en 1964. Bueno, a precios actuales. Era el maestro Loyo, el presidente exactamente de la comisión. Honor a quien honor merece, exacto, ¿no? Nuestros próceres. Emérito de la Facultad de Economía, entonces escuela, ¿no? Sí. Pero en 64, a precios actuales, el salario
se ubicaba en 173 pesos con 11 centavos. Luego llegamos a la cresta de la serie, que en 1976, 301 pesos con 20 centavos. A eso tendríamos que estar aspirando. Ya luego podríamos abordar un poco que estamos previendo como objetivo meta en 2024. Enrique Provencio, vamos a ir cerrando este segmento. Sí, ha habido no solamente una recuperación en 2019, ya había empezado en 2018 levemente, sino también un cambio muy importante, que fue la determinación de la CONASAMI, como se le abrevia, de establecer un salario diferente para la frontera, para la franja libre, la zona libre de la frontera norte. Entonces ahora tenemos dos salarios, un salario para la zona libre de la frontera norte y otro para el resto del país. En la zona libre de la frontera norte se duplicó el salario en 2019 y, como les gusta decir a algunos economistas, eso se convirtió en el experimento natural para observar cuáles podían ser las implicaciones de un incremento salarial del mínimo tan fuerte. Y creo que es un punto muy importante que nos puede aclarar el presidente de la CONASAMI, cuáles fueron las consecuencias en 2019 de ese incremento tan importante después. Porque todavía se dice, después de incluso los resultados, los números duros, se dice que los aumentos en el mínimo van a afectar el empleo y pueden poner en peligro la estabilidad. A pesar de que no hay evidencia alguna, ahora que hablamos todos de hacer política con base en la evidencia. Pero en fin, vamos a una pausa y continuamos, Andrés, Enrique. Muy bien. Se ha llegado a hablar del efecto faro que podría traer consigo esta política de recuperación del salario mínimo o de las implicaciones negativas sobre el empleo, Enrique. Empecemos por ahí. Sí, efectivamente, el primero que sacó el tema nuevamente, porque ya lo había hecho en años previos, fue el propio Banco de México. Y el Banco de México, el año pasado, en 2019, en uno de sus informes, puso sobre la mesa el punto de que el incremento del salario, sobre todo en la frontera, del mínimo, podría estar afectando el empleo, y ellos daban incluso números. Y esa discusión, aparte de problemas metodológicos, arrastra a juicio de muchos otros un error de argumentación. Y por fortuna, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, muy pronto, en septiembre de 2019, también publicó un artículo donde estableció una mejor diferenciación entre el comportamiento de la economía y el efecto de los salarios. Pero en fin, hay una polémica sobre las consecuencias del incremento de los salarios mínimos a este ritmo que se está viendo ahora, ¿no, Andrés? Así es. Hay que recordar que el salario mínimo actual es apenas una tercera parte de lo que llegó a ser. Y la creación de la zona libre de la frontera norte fue un ensayo muy, muy importante para nosotros para desvanecer dudas, reservas, prejuicios, ideas fijas que asociaban el alza salarial con presiones inflacionarias, con pérdida de empleos, en fin, una serie de situaciones que justificaban, digamos, la política de contención salarial que se vivió desde hace 4 décadas. Hemos presentado ya 2 estudios en septiembre de 2019 y recientemente en enero, en nuestro informe mensual, presentamos un segundo estudio evaluando los impactos del alza salarial al 100% en la zona libre de la frontera norte, que está constituida por 43 municipios. ¿Qué encontramos? Que no hubo tal presión inflacionaria. De hecho, la inflación en la zona fronteriza fue inferior a la inflación general. No hubo pérdida neta de empleos. Ha habido una disminución, eso sí, de la creación de empleos,
Pero en un contexto de muy bajo crecimiento económico, ¿no? Prácticamente de estancamiento. Hay que recordar que la industria de transformación y de maquiladora en la frontera está muy ligada a cadenas globales de producción y hay una tendencia global y ya hay signos en Estados Unidos de una desaceleración muy pronunciada en el sector manufacturero, es decir, los factores causales del menor dinamismo en la creación de empleos en esta zona obedecen a problemas de inversión y de un menor crecimiento en el sector manufacturero global, no derivado del alza de los salarios. Entonces se puede documentar que no tuvo presión inflacionaria, no hubo mortandad de empresas, ciertamente algunas dejaron de invertir, pero no hubo esa mortandad masiva que se presagiaba. Y quiero destacar a qué se debe, a nuestro juicio, el éxito de que el incremento de los salarios tuviera efectos positivos en esta zona. Debo destacar, mejoró el ingreso de las mujeres y el ingreso de los jóvenes. Creció por arriba del crecimiento salarial promedio. También repercutió de manera favorable en el resto de la estructura salarial, sin generar lo que los especialistas llaman el efecto faro, es decir, que en automático se van a duplicar los salarios y se duplicó el mínimo. No ocurrió. Sí favoreció porque si nos atenemos al indicador de los trabajadores y trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, el salario promedio creció en 3.7%, el mayor crecimiento de los últimos 18 años. Es decir, sí tiene un impacto favorable hacia el resto de la estructura salarial sin trastocar. Y tampoco aumentaron mucho los salarios contractuales. Tuvieron una recuperación importante, pero no la que se pronosticaba por los pesimistas, ¿no? Así es, y contrario a cómo se combate la corrupción de arriba para abajo, la redistribución de la riqueza y del ingreso pues debe venir de abajo hacia arriba. Entonces, destaca, por ejemplo, en el decil de la base de la pirámide salarial, que observamos que un crecimiento casi 6 veces más que el crecimiento que se observó en la cúspide de la pirámide. Entonces, estamos monitoreando este tipo de políticas salariales y el impacto hacia otras variables macroeconómicas, y debo decir que nos fue muy bien, tan nos fue muy bien que ya hay un conjunto de empresas que han tomado la decisión desde el año pasado de pagar por lo menos 2 veces el salario mínimo. Es una iniciativa de Empresas por el Bienestar. Es decir, ya no hay contención salarial. ¿Y esto lo plantean ellos ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o de motu propio lo hacen sobre la marcha y al calor de las negociaciones? ¿Cómo es el mecanismo? Han hecho propuestas, sobre todo entre octubre, noviembre y diciembre, en el marco del proceso de fijación salarial. Recibimos muchísimas propuestas y estudios, no solo de los sindicatos, sector patronal, sino de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y académicos que nutren mucho la perspectiva, ¿no? Porque además el salario mínimo es un tema de interés nacional, de interés público, y enhorabuena que se abra la discusión y todo el mundo participe. Esta iniciativa en particular creo que se da motivada en que hay una necesidad en el sector empresarial de estimular la demanda, de incrementar el consumo. No es suficiente, hay que acompañarla con políticas industriales, con una mejor articulación de las cadenas de suministros para generar empleos a nivel regional, pero creo que están conscientes que el consumo es muy importante. De hecho, en 2019, a pesar del estancamiento y del derrumbe de varios indicadores, particularmente la inversión, el consumo se estabilizó, y eso ayuda
Claro, no es bueno, suficiente, insisto. evitó que la caída fuera mayor, para empezar. Así es, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que sin la política de los salarios mínimos, sin los programas de transferencias directas a través de programas sociales, sin la reorientación de la magra todavía inversión pública en proyectos estratégicos, no faraónicos, sino realmente con un sentido de desarrollo nacional, esta economía hubiera entrado en un periodo más severo. Enrique. Sí, efectivamente, como nos lo explica el doctor Peñalosa, los tan temidos efectos inflacionarios de un incremento sustancial del salario mínimo no solamente no se dieron en 2019, sino que tuvimos unas de las inflaciones más bajas. Y tampoco, distinguiendo bien las causas del bajo crecimiento económico de las otras, pues tampoco tuvo un impacto en el empleo. Y creo que eso nos coloca en una discusión más actualizada e informada del propio salario mínimo y las perspectivas para los próximos años. Pero sobre todo creo que estas decisiones que se tomaron en la CONASAMI nos colocan ante un problema de orden mayor, que es eliminar esa adicción de la economía a los bajos salarios. Y segundo, regresar al tema central de los salarios como soporte de la fuente principal del ingreso de los hogares. Como lo muestran las encuestas de ingreso de los hogares, casi el 70% de las entradas familiares provienen de los ingresos corrientes, salariales, las remuneraciones al trabajo. Y por tanto, como país, teníamos tarde o temprano que rebasar esa larga etapa de depresión del salario mínimo para empezar una recuperación que sin duda sentará bases diferentes para una estrategia de superación de la pobreza. Pero este es otro tema. Algunos dicen que el salario mínimo no debe verse como parte de la política social. Pues creo que también hay que discutirlo. Yo pienso, tú me corregirás, Andrés, siempre fue entendido así el salario mínimo, sobre todo como un instrumento de justicia social. Suficiente o no, es otra discusión, pero no se le vio como una variable que estuviera, por ejemplo, o tuviera que estar asociada al crecimiento de la productividad, como se ha estado diciendo de alguna manera un poco abusiva, ¿no? El salario mínimo se fija con base en otros criterios y otras consideraciones. Así es. Debo decir que en el antiguo régimen había una visión que yo llamo monetarista hacendaria. Ahí es donde se definían realmente los incrementos de los salarios mínimos, sí, y se definió la política de contención salarial. Es decir, se vio al salario como un ancla para arribar a una estabilidad dentro de todos estos programas de ajuste estructural. Lo que se está haciendo en el actual gobierno es recuperar ese sentido de justicia social y de redistribución del ingreso a partir de la mejora de los ingresos laborales y del salario en particular como su principal componente. Eso es un cambio muy importante. Recién la CEPAL presentó los resultados de la Conferencia sobre Desarrollo Social e integra ya todo un capítulo sobre el tema salarial. Debo decirles que dentro del Gobierno de México hay una intensa discusión sobre la política salarial y una articulación de acciones, es decir, ya no es esa visión monetarista hacendaria, hay un creciente preocupación y ocupación desde la Secretaría de Bienestar, obviamente la Secretaría del Trabajo, que es la cabeza de nuestro sector, pero también organismos como Coneval, INEGI, el propio Banco de México, y esa dimensión que queremos nosotros apalancar en el tratamiento del salario mínimo, que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos. A eso quisiéramos dedicar el programa que sigue, Andrés. Vamos a hablar de la continuidad, de la continuación de estas iniciativas en el contexto que tú nos planteaste al iniciar este programa. Tú estás pensando, el gobierno está pensando en una
actitud, una política gradual y responsable, pero que no signifique parar, contener, estancar. Vamos a ver eso en el próximo programa, si te parece. Yo encantado. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Seguimos con Andrés Gracias. Peñalosa y con Enrique Provencio. Gracias por su atención. Seguimos. Buenas noches.